Hola, muy buenas tardes. Estamos en la materia de Derecho Agrario. Hablaremos del discurso de Luis Cabrera, asimismo el Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911. Mi nombre es Beatriz Palacios. Comenzamos. El discurso pronunciado ante la Cámara de Diputados sobre la reconstitución de los ejidos y pueblos como medio de quitar la esclavitud del jornalero mexicano. Luis Cabrera siempre fue muy criticado ante la Cámara de Diputados para ejercer su derecho de libre expresión, ya que ocupaba la tribuna por largo tiempo. Se le cuestionaba que quería ser como Lozano, Moeno o Olajíver, estos oradores, y él indicaba: estoy muy lejos de ser orador, amigos, pero que él ocupaba la tribuna para poder transmitir sus ideas, ya que si lo hacía por escrito, los señores diputados mostrarían desinterés y falta de atención hacia él y todo lo escrito, incluyendo las leyes. Ante un discurso considerado, el problema agrario e incluso la ley era un problema. La reconstitución de los ejidos por medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. En su discurso, Luis Cabrera hace mención a la propiedad rural, el cual es necesario resolver. Otro problema agrario de mucho mayor importancia, consistiendo en liberar a los pueblos de la pretensión económica y política que sobre ellos ejercen las haciendas, entre cuyos líderes se encuentran. Como prisioneros los pobladores proletariados, para esto es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos, procurando que estos sean inalienables y tomando las tierras que se necesitan para que ellos, de las grandes propiedades, su modo de ver los asuntos, los cuales tienen relación con las cuestiones agrarias en esa época. Luis Cabrera expuso en un artículo político publicado en 1910, antes de que hubiese la probabilidad del triunfo de la revolución en noviembre. Uno de los puntos que tocaba era el peonismo, que era la esclavitud o servidumbre feudal, en que se encuentra el peón jornalero o deportado del sureste del país, y que subsistía debido a los privilegios económicos, políticos y judiciales de que goza el hacendado. El peonismo debe de desterrarse por medio de leyes, las cuales aseguren la libertad del jornalero en la prestación de sus servicios y a la vez por medio de las leyes agrarias que deben tener a liberar a los pueblos y las condiciones de los prisioneros que se encuentran encerrados y dentro de esas grandes haciendas. Luis Cabrera hace mención del hacendismo, es decir, la competencia económica y ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, a la sombra de la desigualdad. El impuesto como una multitud de privilegios que goza aquella, tanto en la economía como en la política, y que conduce a la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por la grande. Además, Luis Cabrera hace mención de las reformas agrarias, que es la creación de la pequeña propiedad agraria. Es un problema de alta importancia para garantizar a los pequeños terratenientes contra los grandes propietarios. Para esto, es urgente emprender en todo el país una serie de reformas encaminadas a poner sobre el impuesto a la grande y pequeña propiedad privada. Luis Cabrera, que además de resolver lo de la pequeña propiedad, es importante resolver otro problema agrario, el cual es de mucho mayor importancia, el cual consiste en liberar a los pueblos de la presión económica y política que sobre ellos ejercen las haciendas, entre cuyos líderes se encuentran como prisioneros los pobladores, como ya lo mencioné anteriormente. Y para esto es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos,
procurando que estos sean alineables, tomando las tierras que se necesitan para ello, las grandes propiedades, ya sea por medio de compras, medio de expropiación, por medio de indemnización o arrendamiento o parcelarias forzosas. Ahora bien, hablemos del Plan de Ayala. Esta es la postura de Zapata y su movimiento en respuesta al Plan de San Luis, en donde Francisco I. Madero había prometido darles tierras a los campesinos. Otilio Montaño Sánchez fue el autor intelectual del documento. Esta proclamación política, conocida también como Plan Libertad de los Hijos del Estado de Morelos, fue firmada y promulgada el 28 de noviembre de 1911. Este documento defendía el documento del Plan de San Luis Potosí y desconocía al gobierno de Francisco I. Madero, acusándolo de traicionar las causas campesinas. El Plan de Ayala consta de 15 puntos importantes, entre los cuales destacan las consignas más importantes en este plan. Los zapatistas llamaban a las armas y a restituir las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas a la población trabajadora por caciques, hacendados y terratenientes, y las tierras deberían ser devueltas a sus dueños originales. En el Plan de Ayala se menciona con insistencia las palabras exactas, sangre y fuego, o fuego y sangre. Estas palabras solo aparecen en los escritos del Partido Liberal Mexicano, encabezado por Ricardo Flores Magón. Otro punto es el tema de la revolución que pronto sería llamado zapatista. En el documento original aparece la palabra libertad, justicia y ley. El documento consta de 11 páginas, incluyendo 2 hojas que constan los nombres y firmas de los suscriptores y que se encuentra registrado y resguardado en el Archivo General de la Nación. Como decía el jefe Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Muchas gracias.